En los últimos años, cada vez más personas miran el cielo en busca de algo, objetos que cruzan silenciosamente sobre nuestras cabezas, desafiando toda explicación lógica. Entre los distintos tipos de avistamientos, uno de los más comunes es el de la forma triangular. Testigos de todo el mundo aseguran haber visto este tipo de naves en el firmamento. Pero, ¿cuál es el caso más documentado donde el objeto fue observado y era de forma triangular en el cielo? ¿Podría tratarse del mismo visitante que regresaría meses después? ¿O de un prototipo secreto oculto entre las sombras de una tecnología de una compañía privada? El 29 de noviembre de 1989, en el oeste de Bélgica, la noche estaba despejada, con una temperatura de entre 6 a 3 grados centígrados. El reloj marcaba las 5:20 p.m., mientras dos policías patrullaban cerca de la zona de Eupen, un pueblo en la región de los Cantones, frontera con Alemania y los Países Bajos. Los oficiales Henry Rich Nicol y Hubert von Montigny avanzaban por un camino rural oscuro bordeado de árboles. A lo lejos vieron un objeto desplazándose de norte a sur. Creyeron que era un helicóptero o un avión volando bajo, pero al acercarse notaron que no se parecía a ninguna aeronave conocida. Solo distinguían 3 luces y una luz roja más grande en el centro. Cuando el objeto se aproximó, pudieron ver claramente su forma, un triángulo perfecto, con unas luces blancas en cada esquina y una luz roja parpadeante en el centro. Estimaron que medía entre 23 a 35 metros de ancho, similar a una cancha de básquetbol o a un tamaño de un Boeing F-16. El artefacto era de color negro, visible únicamente gracias a sus luces. Lo más desconcertante, no emitía ningún sonido ni mostraba ningún tipo de propulsión. Solo flotaba de manera estable en completo silencio. Sorprendidos, los oficiales lo reportaron de inmediato a la base, mientras seguían observando, impactados por su forma, su tamaño y su absoluto silencio. Los dos oficiales, al informar lo que estaban viendo, recibieron la orden de su superior de seguir el objeto. Para el superior, aquello podía tratarse de un avión, un helicóptero o algún artefacto militar que podría estar en problemas. Mientras los seguían, observaron cómo aquel extraño triángulo se desplazaba lentamente por el cielo, sin emitir ningún ruido, deteniéndose en ciertos puntos del pueblo como si estuviera buscando algo o escaneando la zona. En un tramo del bosque, durante el seguimiento, los oficiales vieron cómo el artefacto reducía aún más su velocidad. Al acercarse a una zona arbolada, de la luz roja central emergió entonces una luz blanca intensa que iluminó parte del bosque como si fuera de día. Los oficiales no podían creer lo que estaban presenciando. Para ellos, el objeto claramente parecía estar buscando o rastreando el lugar. En ese momento, el objeto cambió de dirección hacia otro punto de la zona. Sin embargo, los policías notaron algo inquietante. El objeto no giró como lo haría una nave o artefacto convencional. Simplemente se deslizó lateralmente como si no tuviera un frente definitivo. Fue en este punto del suceso cuando más personas y otros oficiales pudieron ver también aquel triángulo negro en el cielo. A solo unos kilómetros de donde los gendarmes seguían al triángulo, un grupo de senderistas caminaba cerca de la represa de la Gilepe, en la cercanía de Jalay, provincia de Lieja. Entre las 6 y 6:30 p.m., uno de los integrantes del grupo notó una luz intensa reflejada en el agua de la represa. Al levantar la vista vio un objeto con 3 luces y una en el centro, por lo que rápidamente llamó la atención de sus compañeros. En pocos segundos todo el grupo estaba observando el fenómeno. Al principio pensaron que se trataba de un helicóptero debido a la intensidad de las luces, pero pronto se dieron cuenta de que no emitía ningún ruido. Mientras observaban, notaron que el objeto tenía forma triangular, con luces blancas en cada vértice y otra en el centro. De pronto, la luz central se proyectó hacia abajo con una intensidad tal que iluminó el valle como si fuera de día. Para ellos parecía como si el objeto buscara algo o alguien. El grupo estimó que el artefacto se encontraba a unos 200 metros del suelo,
flotando. Los testigos aseguraron que permaneció suspendido en el aire sin emitir ruido alguno durante más de un minuto, antes de deslizarse hacia el suroeste, alejándose silenciosamente de la zona. Uno de los senderistas regresó al punto de partida y llamó a las autoridades para informar lo ocurrido y del fenómeno que habían presenciado. Su testimonio quedó registrado entre los más de 120 denuncias sobre la aparición de este objeto aquella noche. La policía local consideró su declaración coincidente con el reporte y la descripción de los dos oficiales que lo habían seguido. En el informe se detalla cómo el objeto llegó y se marchó en completo silencio con sus luces intensas reflejadas en el agua de la represa, dejando más preguntas que respuestas. 15 minutos después del avistamiento del grupo de senderistas, en una carretera, Andrea Mond conducía junto a su esposa en la zona de Ernage. Observó 3 grandes paneles de luz acompañados de otra en el centro de color rojo, que pulsaba intermitentemente. Intrigado por el avistamiento, detuvo el vehículo y junto con su esposa bajaron del auto, observando mejor el objeto. En ese momento se dieron cuenta de algo sorprendente. Este objeto parecía responder a sus movimientos. Cuando él caminaba, el objeto también se movía, y cuando se detenía, este también lo hacía, como si los estuviera observando. La luz roja central se apagó y de pronto fue reemplazada por una luz blanca muy brillante. Mientras el objeto se acercaba, calculaban que se encontraba a unos 100 metros de distancia de donde ellos estaban. Impresionado por lo que veía, permaneció observando en silencio mientras su esposa empezó a sentir un miedo e inseguridad ante lo ocurrido. Le pidió que regresaran al automóvil y se alejaran del lugar, ya que no sentía buena vibra de este objeto. Accedió y subieron nuevamente a su coche. Justo en ese momento, el objeto cambió de su luz blanca a un tono rojo pulsante. Luego, sin emitir el menor ruido alguno, se alejó a gran velocidad hacia la frontera con Alemania, desapareciendo en segundos y dejando a ambos consternados y confundidos por lo que acababan de presenciar. En la zona de Henry Chapel, entre las 7:15 y las 8 p.m., varios conductores y vecinos de la región reportaron haber visto el mismo objeto. Llamaron a la gendarmería para informar lo que estaban observando: un gran triángulo con luces blancas en los vértices moviéndose lentamente en silencio en dirección noroeste. Estas personas fueron las últimas en verlo alejarse hacia la frontera con Alemania. Sus descripciones, la dirección del desplazamiento y la forma en que desapareció coincidía perfectamente con los reportes anteriores. Parecía que el mismo objeto que los dos oficiales habían visto esa noche se movía rápidamente por toda la región, debido a los distintos lugares donde fue observado y reportado, pero en realidad no fue así. Esa noche se reportaron 3 objetos idénticos, vistos en diferentes puntos de Bélgica. Los 3 tenían la misma forma triangular, las mismas luces blancas en cada esquina y la luz roja en el centro parpadeante. Lo que los senderistas vieron en la represa no era el mismo objeto que los oficiales perseguían, era otro triángulo idéntico. Al llegar a la zona de Hilape, este objeto descendió en altitud mientras se dirigía hacia Jalay, mientras que el objeto observado sobre la represa por los senderistas estaba completamente estático, iluminando el bosque con su luz intensa. De acuerdo con los reportes de las OBEPs, la diferencia de tiempo entre ambos avistamientos fue de 5 a 10 minutos y la distancia entre los dos puntos era de 6 a 8 kilómetros. Esto llevó a los investigadores y testigos a concluir que se trataba de 2 objetos distintos, uno sobre Hilepe y otro que se dirigía hacia Hilepe. Pero al analizar los más de 150 reportes recogidos esa noche, descubrieron algo más sorprendente. Por las distintas direcciones y tiempos descritos por los testigos, hubo un tercer objeto en la zona, un tercer triángulo idéntico que apareció brevemente entre ambos puntos y luego desapareció. En la carretera N3 cerca de Henry Chapel, varios conductores, vecinos de la zona y también algunos oficiales reportaron el avistamiento de un objeto triangular moviéndose en silencio sobre la región. La descripción coincide con los demás reportes de esa noche: 3 luces blancas en las esquinas y una luz roja más tenue en el centro. Sin embargo, este objeto parecía moverse más rápido que los otros 2. Varios conductores aseguraron que se detuvieron y bajaron de sus coches debido a lo bajo que el objeto volaba sobre
la carretera. La cantidad de reportes fue tanta que la gendarmería envió una patrulla al lugar. Cuando los oficiales llegaron, también pudieron ver al misterioso triángulo moviéndose rápidamente por la zona de Limburgo, rumbo al noroeste, en dirección de la frontera con Alemania. En ese momento observaron cómo el objeto se alejaba a gran velocidad. Una vez que cruzó hacia el territorio alemán, nadie volvió a reportarlo. La SOBEPS descartó que este objeto fuera uno de los otros dos porque su trayectoria, velocidad y tiempo de los reportes no coincidían. Todo apuntaba a que se trataba de un tercer objeto independiente moviéndose hacia un punto distinto. Esta diferencia quedó registrada en el reporte oficial y es precisamente aquí donde este conjunto de avistamientos pasó a conocerse como la oleada ovni de Bélgica. Pero la pregunta es, ¿fue esa la última vez que estos triángulos fueron vistos en los cielos de ese país? A partir del avistamiento de 1989, las autoridades y el ejército belga mostraron un interés mucho mayor en el fenómeno. Intentaron darle una explicación a lo ocurrido, pero también diseñaron un protocolo para actuar en caso de que estos objetos volvieran a ingresar en el espacio aéreo del país. Llegaron a la conclusión de que si los radares junto con los reportes de los ciudadanos coincidían, tendrían que intervenir, especialmente después de que el gobierno estadounidense negara que fuera parte de un proyecto secreto de ellos. Aunque durante 1990 varias personas siguieron reportando luces y objetos en diferentes puntos de Bélgica. Ninguno tenía las dimensiones ni la forma de los triángulos negros de 1989. Hasta que la noche del 30 de marzo y la madrugada del 31 de 1990, todo cambió. Eran las 10:30 p.m. cuando un testigo en la zona de Ramilés reportó a la gendarmería un objeto triangular silencioso volando bajo, con 3 luces blancas en los vértices y una luz roja palpitante en el centro. La policía local, al escuchar la descripción, contactó inmediatamente a la Fuerza Aérea para informar que un objeto triangular se desplazaba del oeste al noroeste. La descripción del testigo era casi idéntica a los que vieron en el año de 1989. Esta vez, cuando revisaron los radares, el objeto sí apareció claramente en el radar de Glons, pero Ramilés no fue el único lugar que reportó el objeto. Igual que en 1989, policías, conductores y residentes lo vieron desde distintos lugares del país. Ante la acumulación de reportes, la Fuerza Aérea decidió actuar. A 1 hora después del primer avistamiento, el coronel Wilfred de Bruyn autorizó la intervención militar. 15 minutos después de este informe, 2 cazas F-16 despegaron de la base para interceptar el objeto. Los F-16 volaron a máxima velocidad hacia la zona de los avistamientos. En los radares, tanto de los F-16 como de la base aérea, el objeto aparecía claramente, pero los pilotos no podían verlo a simple vista, aun cuando sus cazas volaban a la velocidad superior de un Mach 1, unos 1050 millas por hora. A lo largo de 9 intentos de adquisición, los radares lograban rastrear el objeto, pero parecía que el triángulo sabía que lo estaban siguiendo. Cada vez que los pilotos se acercaban, el objeto aceleraba instantáneamente, pasando de 150 km por hora a 1700 km por hora en apenas unos segundos. Durante la persecución también realizaron ascensos imposibles, desde 1500 metros de altura a 2700 metros en menos de 2 segundos. Ningún avión, piloto o tecnología conocida en esa época podía realizar maniobras así. Esto dejó completamente desconcertados a los pilotos y a los operadores de los radares. Durante los 60 minutos que duró la persecución, los radares lograron captar el objeto 9 veces, pero los pilotos jamás pudieron verlo visualmente. El comportamiento del triángulo era errático, impredecible, casi como si estuviera jugando con ellos. Mientras los F-16 mantenían velocidades entre el Mach 1 y el Mach 2, el objeto triangular aumentaba y disminuía su velocidad con la misma facilidad. En ocasiones parecía ascender y descender de forma repentina, desapareciendo del radar para reaparecer segundos después. 9 veces los pilotos sintieron que estaban a punto de alcanzarlo, y 9 veces el objeto logró escapar. Tras casi 1 hora de persecución aérea, el triángulo fue detectado por última vez entre las regiones de Guaré y Perhués. Ahí realizó su maniobra más impresionante, un ascenso vertical instantáneo a una velocidad imposible, desapareciendo del radar militar y dejando a los F-16 sin objetivo.
Fue un final abrupto para la segunda visita de los triángulos en Bélgica. Los radares militares siguieron monitoreando la zona durante otra hora, pero el objeto no volvió a aparecer. Los F-16 regresaron a la base y de inmediato comenzaron una investigación formal, marcando el inicio de la segunda oleada OVNI en Bélgica. Los dos pilotos entregaron un reporte coincidente. Durante la misión nunca lograron ver el objeto directamente, pero sus radares ANAPG-66 lo capturaron repetidamente como un blanco sólido, capaz de realizar maniobras que superaban por completo cualquier aeronave conocida. Afirmaron que el objeto cambiaba de velocidad, como si ignorara la inercia, pasando de movimientos lentos a velocidades superiores en cuestión de segundos. Ambos describieron descensos abruptos de 3.000 metros en menos de 2 segundos, así cambios de dirección también violentos que ningún avión o humano pudieran soportar. El blanco aparecía y desaparecía del radar de manera súbita, como si tuviera control total sobre su propia firma. Ninguno de los pilotos atribuyó estos datos a fallas técnicas. Aseguraron que las lecturas eran válidas, registradas 9 veces, y que el comportamiento del objeto era incompatible con cualquier aeronave militar o civil. En su conclusión, los pilotos afirmaron que habían enfrentado un fenómeno aéreo real, sólido, bajo control, inteligente y fuera del alcance de la tecnología humana. Cuando los dos F-16 regresaron a su base, comenzó una de las investigaciones aéreas más serias que Bélgica haya realizado. Se revisaron las grabaciones de radar de los cazas, los radares terrestres, los reportes de los oficiales en tierra y los más de 150 testimonios de los ciudadanos, buscando cualquier explicación convencional. Los analistas comprobaron las maniobras del objeto con las del avión militar, junto con helicópteros, globos, prototipos estadounidenses, fenómenos atmosféricos y fallos técnicos, pero todo fue descartado. Las aceleraciones instantáneas, los ascensos verticales imposibles, las desapariciones súbitas del radar y la capacidad del objeto para detenerse y cambiar de dirección sin respetar la inercia o la física no coincidían con ninguna tecnología humana conocida. Al cruzar estos datos con los avistamientos masivos de 1989, las SOBEPS y la Fuerza Aérea concluyeron que el patrón era el mismo: triángulos negros silenciosos con 3 luces blancas y una roja en el centro, capaces de flotar, deslizarse lateralmente y desplazarse a velocidades superiores sin ruido. Y en ambos años aparecieron en varios puntos de Bélgica simultáneamente, lo que descarta la idea de un único objeto. La conclusión oficial del ejército belga, respaldada por el coronel Wilfred de Bruyn, fue contundente. Lo que vieron civiles, policías, militares, radares en 1989 y en 1990 fue un fenómeno aéreo real, sólido, bajo control, inteligente y más allá de nuestra tecnología. Y aunque se mantuvo abierto a interpretaciones, el gobierno reconoció que ninguna potencia militar del mundo poseía algo capaz de replicar esas maniobras, dejando el caso como uno de los encuentros aéreos más sólidos y desconcertantes de la historia moderna. Los objetos triangulares iluminados abandonaron los cielos de Bélgica después de 2 encuentros en los que ni los investigadores ni los militares pudieron ofrecer una explicación convincente. Pero estos objetos no han aparecido solo en el espacio aéreo belga, sino también en otras partes del mundo como Estados Unidos e Inglaterra. Historias que voy a contarles, incluso cerca de las bases militares. La diferencia es que lo ocurrido en Bélgica fue mucho más grande. No se trata de un solo avistamiento ni de unos pocos testigos, sino de cientos de personas que los vieron desde distintos puntos del país. Y lo más sorprendente es que al año siguiente regresaron, provocando que 2 F-16 caza fueran enviados a interceptarlos, lo cual no tuvieron éxito. Los caza volaban a velocidades superiores al Mach 1. No pudieron acercarse ni siquiera a 100 metros del objeto, que realizaba maniobras y cambios de velocidades imposibles para cualquier aeronave hoy en día y en aquella época.
Aún así, este suceso sigue siendo uno de los más documentados en Europa. Múltiples triángulos fueron vistos, perseguidos y luego desaparecieron sin dejar rastro, sembrando dudas en toda una nación y en su propio gobierno. Porque al final, la sensación es inquietante. Estos objetos no solo parecen observarnos, también da la impresión de que vigilan en el silencio desde nuestro propio cielo.